buenas tardes. Buenas tardes a todos. Volvemos a reencontrarnos en este punto de chat de capacitación que hemos tenido todo este tiempo, preparándonos, informándonos en un área tan importante como la salud ocupacional. Gracias por siempre estar allí presente. Bien, vamos a continuar la tarde de hoy seguimos con la norma 009 del 2011 que tiene que ver con las normas de seguridad para trabajo en altura. Pero en esta sesión vamos a trabajar con un punto específico que es la guía de inspección del arnés de seguridad. Fíjense ustedes la importancia de este equipo de protección individual, que es el que evita las lesiones severas al trabajador que realiza esta actividad. Recordemos que es catalogada como una actividad de alto riesgo. Es tan importante este equipo de protección individual que debemos revisarlo y conocerlo muy a detalle, porque es el principal elemento que va a evitar la muerte del trabajador. Tanto es así que entonces la propia norma, la norma 009, establece para el equipo de protección personal, que es el arnés de seguridad, cómo debe ser inspeccionadas las condiciones de este equipo particular. Y es lo que vamos a hablar en la tarde de hoy. Permítanme para compartir la presentación. Disculpa, Fer, perdón, no tengo disponible para compartir la presentación. Bien, mientras me dan acceso para la presentación, les vamos a hacer un pequeño recuento de lo que vimos la vez pasada. Les decía, el trabajo de altura es considerado uno de los trabajos de más alto riesgo, sino el de más alto riesgo. Para definir un trabajo en altura, recordemos que la altura que se contempla es todo trabajo que debe ser realizado, ejecutado, o toda actividad laboral que se ejecuta con una altura de más de 1.5 metros desde el suelo. Recordemos también, no sé si Fer, ¿me escuchas? Recordemos también que en esta misma norma hablábamos de cuáles son los elementos para ascender o los implementos para el ascenso. Un trabajo en altura se puede ejecutar por utilización de escaleras, mediante la utilización ¿cómo llaman? Estos elementos automatizados de ascenso, que son las plataformas, o también en los andenes o las estanterías que se van armando para que el trabajador realice esa ejecución de trabajo en la altura que corresponde. Permítame que estoy pasándole a Fer para que me permita compartir la presentación. Bien, entonces estos elementos son los elementos que me permiten realizar o ejecutar esa actividad en la altura que ya habíamos hablado. ¿Cuáles son las actividades en las cuales se ejecuta trabajo en altura? Recuerden ustedes, la principal, lo hablábamos en el encuentro anterior, la principal tiene que ver con la construcción, trabajadores de la construcción, trabajadores de mantenimiento de infraestructuras, trabajadores eléctricos. Disculpe que estoy aquí con
con Fer corrigiendo este equipo, esta parte técnica. No tengo habilitada la compartir todavía. Ok, entonces trabajo en altura, tiene que ver con construcciones, con mantenimiento de edificaciones, lo hemos visto, estos trabajadores que realizan el mantenimiento a grandes edificaciones, como son las que limpian los ventanales, ¿sí? Doctora Griselia, una disculpa, ya le di acceso para la presentación. Gracias, no te preocupes. Ahora sí estamos. Gracias, Fer. Disculpen ustedes, ya pequeños problemitas técnicos, pero que ya resolvemos, ¿ok? Una disculpa, doc. No te preocupes. Bien, entonces, recordando todo eso, los trabajadores eléctricos, aquí tenemos una fotografía, por supuesto, de estos trabajadores de electricidad que trabajan en lo que es el suministro eléctrico, los llamados linieros, aquellos trabajadores que hacen mantenimiento en los equipos de aires acondicionados, los trabajadores en las empresas que tienen que realizar labores de mantenimiento, restauración o limpieza de esas infraestructuras o esos elementos que están en altura. Entonces, todos estos trabajadores pues realizan esta actividad de alto riesgo y esta norma pues establece cuáles serían las medidas de seguridad para evitar los peligros y los riesgos que están presentes en estas actividades. Les decía que la tarde de hoy vamos a trabajar específicamente con lo que es el arnés de seguridad, porque precisamente este es el equipo individual. Recuérdense que hay protecciones colectivas, en este caso esto es la protección y seguridad del trabajador que ejecuta este tipo de actividades. Este arnés, que ya hablamos de él un poco en la sesión anterior, pues es un arnés que está conformado por unos elementos tipo cintas o bandas flexibles que van unidas a través de unos elementos que permiten ajustar la extensión de las cintas. Tiene elementos tipo argolla que nos permiten hacer las conexiones o la sujeción a lo que sería la línea de vida o a los elementos que nos van a permitir el ascenso o el descenso al realizar este tipo de actividades. Tiene los ajustes tanto a nivel del tórax como a nivel de las extremidades de ambos muslos, ¿ok? Entonces, este elemento es el principal elemento que da la seguridad al trabajador que realiza actividades en altura, como les decía, y que evita el riesgo mayor para el trabajador, que es la muerte por caídas desde niveles altos. Este elemento, como le digo, es tan importante que la propia norma establece cómo se debe realizar la inspección de un arnés de seguridad. Como todo elemento o equipo de protección personal que hemos hablado desde que vimos la norma 017 que habla de los equipos de protección personal, todos estos elementos deben ser certificados y deben de cumplir con unas características, deben ser testificados, es decir, deben ser testeados en su producción para asegurar que cumple con los requerimientos que exige la actividad que se va a realizar. Es decir, debe tener unos elementos que tiene que ver con el soporte de peso, con resistencia, con elasticidad, etc. Y esos son los elementos que se van a ver en lo que es esta guía de inspección. Entonces, tiene las argollas en las cuales el trabajador se ajusta, tiene los elementos que llamamos mosquetones, que son los que permiten al trabajador hacer la conexión entre un elemento y otro, pero también tienen estas cintas o bandas flexibles, tiene etiquetas, ¿ok? Tiene una etiqueta, siempre deben mantener una etiqueta donde están estas especificaciones técnicas de quien produce este elemento, donde habla de cómo está formado, cómo está diseñado, qué resistencia tiene, cuál es el soporte de peso que puede, máximo peso que puede trabajar, cuál es la vida media o la fecha de caducidad de este elemento, todas estas características. Cómo debe ser el cuidado para preservar el uso de estos elementos. Y también tiene, siempre debe estar presente
un indicador de impacto. Recuerda que son elementos que van a ser sometidos a impactos, ¿ok? A pesos, a cargas de pesos, etcétera. Por eso que tiene fecha de caducidad. Pero cuando ocurre una caída de un trabajador que está utilizando este elemento, hay un elemento acá en estas cintas que permite medir y le dice al inspector, en el proceso de inspección, dice aquí este elemento sufrió una distensión por una caída. Entonces, ese es el indicador de impacto. Es muy importante verificarlo cuando estamos haciendo esta inspección, porque es un indicador que nos va a decir si todavía tiene vida útil este elemento o si, aún cuando la vida útil no se haya cumplido, debe ser cambiado y no debe ser utilizado por otro trabajador o por el trabajador, porque ya el elemento tiene una ruptura de los elementos de contención que pueden ponerlo en riesgo. Es decir, ha perdido ese factor de protección para el trabajador. Recordar también, como lo vimos en la sesión pasada, que este elemento de seguridad tipo arnés tiene que ser complementado con otros equipos de seguridad que ya lo hemos visto y con otros elementos que este equipo requiere, como son las eslingas, que son las que nos van a permitir, o cintas que nos van a permitir hacer la conexión a los sitios de aporte o de anclaje para dar la misma seguridad, los tipos mosquetones que nos permite hacer la seguridad de estas cintas para ajustarlas al arnés. Por supuesto, la utilización de los otros implementos o equipos de seguridad que son precisos utilizar, como son los cascos, los guantes, las botas, los lentes de protección, etc. Todo ello es indispensable de utilizarlo en el trabajo de altura. Fíjense ustedes que estos elementos de seguridad de estos arnés no solamente son utilizados para trabajo formal o trabajo de trabajadores en sus áreas de trabajo de empresas o en el desempeño laboral en el que están. También son muy utilizados los arnés en actividades deportivas, en actividades de rescate, en actividades laborales de ese tipo. Pero hay mucha actividad deportiva que también utiliza el uso del arnés. Hay una pequeña diferencia, no mucha, entre lo que es la actividad deportiva y lo que es la actividad laboral como tal, cuando las medidas de seguridad en el uso de este tipo de implementos debería ser tan estricta en uno como para el otro. Pero una de las diferencias mayores es que para los arnés para actividades deportivas pueden ser arnés que pueden ser formados por o ¿cómo se dice? Diseñados por el propio deportista que va a ser, es decir, mediante la utilización de cintas, puede él mismo diseñar o hacerse un elemento tipo arnés. La otra característica es que los arnés para actividades deportivas pueden ser solamente arnés de cinturas, en tanto que para el trabajo de altura, y así lo especifica la norma 009, el arnés para el trabajador que ejecuta este tipo de actividades tiene que ser un arnés de cuerpo completo. Un arnés que permita y asegure tanto el tórax como la cintura del trabajador, no solamente el que se utiliza para la cintura. Y ya vamos a ver más adelante el por qué esto es importante. Bueno, estos otros elementos de que hablaba que son complementos para este arnés de seguridad tienen que ver con lo que sería la línea de vida. Recordemos que siempre el trabajador debe tener lo que llamamos la línea de vida. Siempre debe anclarse a esta línea de vida, que estas líneas de vida no son más que estas cintas de soporte, por supuesto, importante, que resisten el peso y la velocidad y la masa del trabajador, que pueden tener dos puntos de anclaje o 3 puntos de anclaje, dependiendo de la extensión de esa línea de vida. Y allí es donde, a través de las eslingas que les hablaba, el arnés del trabajador se va a ajustar
a esta línea, que es la que lo va a sostener, ¿ok? A sostener en caso de una caída. Por eso se llama línea de vida, porque el trabajador, si cae desde altura, él va a estar suspendido por estos elementos de seguridad. Ese elemento de seguridad, por supuesto, esas cintas que hemos hablado, al producir la caída, recuerden que entran en juego estos elementos, lo que serían las leyes de la física, las leyes célebres, una de las célebres leyes de Newton, en la cual relaciona la energía cinética, que es la velocidad a la que va a caer el trabajador, va a tener en cuenta también el peso o la masa corporal de este trabajador y tiene que ver también con la fuerza de gravedad, es decir, la atracción que ejerce el centro de la Tierra para el trabajador, es decir, para que el trabajador caiga. Todo elemento que sube debe caer. Entonces, estos elementos de estas leyes tienen que ver con ello. Por lo tanto, la resistencia de este elemento de anclaje o de seguridad debe soportar la fuerza de estos tres elementos que estamos hablando. Y es por ello que estas cintas de seguridad, estos puntos de anclaje o estas eslingas que se unen a lo que es la línea de vida, tienen un elemento particular que está acá señalizado, que es el que permite absorber el impacto de esa caída, de la velocidad con el peso del trabajador y con la fuerza de la ley de gravedad. Este elemento de absorción es el que permite que este trabajador pues sufra menos daño de lo que pudiera ocurrir en caso de que no estuviese presente. Importante también, este elemento va a ser un indicador a revisar cuando estemos haciendo la inspección de estos arneses. Hay que ver si este inspector de impacto ha presentado algún daño porque es lo que nos está indicando que sí hubo un elemento de un incidente de caída. ¿Ok? Bien, y por supuesto, si hay un trabajador que necesite ejecutar alguna actividad en altura, es mandatorio el uso obligatorio del arnés de seguridad. Por lo tanto, la simbolización de la obligatoriedad del uso de este elemento tiene que estar siempre presente en la zona o en el área donde va a ejecutar esa actividad. Recuerden también que en el trabajo en altura, en lo que hemos visto de todo esto, están presentes, por supuesto, también el cumplimiento de las indicaciones que da la propia norma para ello. Es decir, un trabajador que va a hacer este tipo de actividades nunca debe estar solo, siempre debe haber un vigía que debe estar en permanente contacto con el trabajador, debe estar señalizada el área, debe estar expuestos y bien señalizados e informado ese trabajador de cuáles son los riesgos que van a estar presentes. Debe verificarse que la zona sea lo más segura para el trabajador. Si va a realizar trabajo en altura en exterior, vigilar las condiciones ambientales. Si, por ejemplo, hay lluvia, tormenta o algo de estas cosas, ese trabajo debe ser suspendido inmediatamente. Si se va a hacer realizar trabajo de altura, tiene que verificar que no haya contacto con zonas de alto voltaje, o sea, que no esté cerca de sistemas electrificados y mucho menos con alto voltaje. Bien, y ahora vamos a ver este video que les presento. Es un video que está disponible en YouTube, donde conseguimos todas estas cosas. No está restringido el uso del video. Aquí les estoy colocando la referencia, si quieren buscarlo ustedes. Es un video que nos da de forma muy rápida, muy pequeña, muy concisa, pero muy detallada de qué es lo que se debe revisar en los arnés de seguridad. Esto que hemos hablado así muy teórico, lo vamos a ver bien especificado y bien detallado en este video. Así que se los presento.
Doctora, me parece que no se escucha el video. Ah, perdón, ¿no se está escuchando? También aquí la doctora Dulce lo comentó Ah, también en las... ok, disculpen, vamos entonces a revisar qué es lo que está pasando, ¿ok? Disculpen que me retiro un momento. Oye, hemos tenido problemas técnicos la tarde de hoy. Sí, quién sabe si entrando directo a YouTube o algo así, como al link. A ver, ¿ahora? No. ¿No? mm, mm. Nada. No, Doc. Ah, caramba, No sé porque yo si sí estoy oyendo bastante. tal vez se me hace que puede ser por los audífonos, justo. Ok, vamos a ponerlo a ver. ¿Y ahora? Sí, pero más bien, no sé si será porque trae puestos los audífonos, usted, o sea, que están conectados. Sí, ya lo estoy retirando a ver si es por eso. Déjame ver y le doy el máximo volumen aquí. Sí, ya se escucha bien. ¿Ahora sí? Sí. Ok. Ay, ¿Está bien el volumen o más? ay, se empezó a escuchar y ahora ya otra vez no. ¿Se escucha o no? Se empezó a escuchar y luego después dejó de escucharse. Ay, entonces, ¿será que es el video el que tiene problemas? Yo lo estoy escuchando bien. Sí, pero es cuando trae los audífonos puestos. No, 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 ya desconecté. ¿Ya? Ya desconecté. Ay, no, no se escucha nada. Nada. Mm, mm. Ok. Bueno, vamos a ver entonces si yo logro hacer la descripción mientras van viendo los elementos. ¿Quiere que yo intente compartirlo? ¿Cómo dices? ¿Quiere que yo intente compartirlo desde mi pantalla? Bueno, vamos a ver si tu computadora tiene mejor Si me, resolución para sonido. si me puede compartir el link por el chat. No sé si lo... Eh, ¿Lo tienes aquí? ¿No lo ves? es- Espérate a ver. Ujú. a ver, Si no, lo describo. El video es muy corto. uy, eh, porque la otra es que lo busque de nuevo en internet y lo veamos directo. sí, porque eso es lo que estoy intentando buscar, pero no encuentro el video A ver, espérate. en YouTube. Sí, porque si me comparte el link por el chat, porque es que no me... Déjame que lo estoy buscando aquí. A ver. ¿Y cómo hago para presentarles entonces? Igual, comparto. Espera, a ver. ¿Cómo comparto el YouTube? O como el link, poner, o sea, el link de arriba y pegarlo en el chat. Ok. Mm, O si me dice, ya lo coloqué. Ahí ah, lo tienes.
Sí, ya me apareció. Saludos, colega. A ver, voy a ver, Ahí voy a intentar compartir yo mi pantalla. Y ok, sal. pueden decir si se escucha, ¿ok? Ok, voy a poner compartir pantalla. Un segundo. Déjame salirme yo de la pantalla, de compartir, para que compartas tú. Muy bien, gracias, sí. A ver. Entonces voy a compartir, ¿ok? Ahí va. Un segundo. A ver. A ver, voy a compartir. Listo. Si me pueden decir si... Hey amigos de Prevención 507, en este episodio de Safety Briefing estaremos viendo cómo revisar un arnés para la prevención de caídas. Lo escucho bien, no sé los compañeros. Hay un tipo de inspección, la inspección primaria o la de uso. Esta se realiza todos los días antes del trabajo. También tenemos la inspección realizada por personas competentes, la cual explicaremos en otro episodio. La inspección diaria está condicionada a los elementos básicos de un arnés. Esta depende de la correcta ejecución de cada una de las funciones del arnés. De hecho, si no se realiza de forma adecuada, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, ya que el sistema no va a reaccionar de la forma efectiva que esperamos. En los arneses vamos a revisar hilos sueltos, metales asimétricos, esquirlas, descosidos, etcétera, elementos que desde un principio nos puedan dar luces de que puede haber una afectación en este. Por ejemplo, podemos apreciar aquí, lo principal que vamos a ver en un arnés iniciando es lo que llamamos el testigo. Los arneses tienen un indicador de impacto. Este indicador de impacto es el testigo que nos indica que puede haber habido una caída importante. Si este testigo está abierto, definitivamente tenemos que ya descartar el arnés. Cualquier daño al testigo o si accidentalmente alguien cortó el testigo, definitivamente descarta el arnés. Esto es lo que nos garantiza saber si el arnés ha sufrido algún tipo de impacto fuerte. Seguidamente podemos inspeccionar las partes metálicas. Las partes metálicas las vamos a inspeccionar buscando abriaciones, daños, cortes, cualquier tipo de función que nos pueda indicar que hay un daño que no permite que trabaje de forma correcta. Por ejemplo, cuando tenemos estos arneses con sistemas que pueden hacer clic, aquí vemos que hace un sonido. Ese sonido debemos encontrarlo. De igual manera, asegurarnos que está funcionando. De igual manera que las correas están corriendo de una forma adecuada para garantizar su funcionamiento correcto. Una vez revisadas las hebillas, revisamos los descosidos. Todos los cortes, observando que todas las cintas estén completas. Siempre debemos agarrar el arnés por su argolla de espalda y de esta manera podemos ir revisando parte por parte para no equivocarnos y saltarnos alguna de ellas. Vamos a ir revisando la parte posterior, asegurándonos que todas las cintas, la de las piernas, todas están completas, todas están cumpliendo los elementos necesarios para garantizar. En este punto, cualquier daño que pueda romper la estructura del mismo arnés, debemos pasarlo a la persona competente, la cual nos puede indicar cualquier tipo de acción adicional que hay que hacerle al arnés. Por ejemplo, una persona competente puede utilizar un equipo como este. Es un microscopio que va a ampliar las imágenes para que de manera macro podamos observar cualquier tipo de daño que pueda poner en riesgo la integridad del arnés. Como en este momento podemos observar, aquí este es un daño por soldadura. Como vemos, los bordes están quemados, como aparece en la imagen está ampliada. También podemos revisar si tiene fricción, si tiene corte, entre otros. Por eso es importante pasarlo a la persona competente para que pueda analizar de manera más profunda cualquier tipo de daño. De otro punto de vista, si tenemos perforaciones de más de 2 milímetros en una misma cinta, automáticamente se descarta el arnés. Cualquier tipo de perforación de más de 2 milímetros en cualquier cinta, descarta el arnés inmediatamente y esto también lo puede verificar la persona competente. O en caso tal, el usuario, si detecta de que hay 2 perforaciones, puede pasarse inmediatamente al encargado de seguridad para que se tome la decisión de descartarlo. Otro daño que podemos apreciar es que todos los arneses
muestran una cinta por el borde, una marca que se llama testigo también. Como podemos ver acá, esta es blanca, hay otras que la tienen en azul, en verde, entre otros colores. Esa marca nos indica, también es un testigo. Cualquier corte, ya sea de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera, que pase la línea testigo, descarte inmediatamente el arnés. Por eso es importante, debemos evaluarlo. Otro elemento también importante que debemos tener en cuenta cuando estamos revisando arnés es revisar la línea salvavidas, también conocida como lanyard o rabo de mono en algunos sitios. Elementos que debemos verificar en ellas, por lo menos que los sistemas trabajen adecuadamente. Esto, al no permitir que se cierre, descartaría inmediatamente el lanyard. Debemos asegurarnos de que estos elementos trabajen de una forma efectiva. Por ejemplo, si este sistema ocasionara algún tipo de problema para cerrar, pero aún pudiera ser reparado por una persona competente, este tomaría la decisión. Recordemos que no podemos utilizar ningún tipo de aceites para lubricar estos sistemas. Lo más cercano para realizar el mantenimiento de equipos con partes móviles en trabajo en altura es el grafito, que no es un aceite, es un producto en el cual permite la lubricación por baja fricción, pero no es de tipo oleoso. Definitivamente también otro elemento que tenemos que verificar en las líneas salvavidas, al igual que en el arnés, es si encontramos cualquier corte de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera de la línea testigo del lanyard o rabo de mono, también se descarta. De igual manera, cualquier perforación de más de 2 milímetros, si tenemos 2 en una sola cinta, lo descarta inmediatamente. Es importante que esta inspección no afecte a la inspección o el registro, ya que solamente esta debe ser modificada y manejada por la persona competente. Agradecemos a los amigos de Importadora Trópico por sus atenciones para la grabación de este episodio. Si te gustó nuestro video, dale like, suscríbete y marca la campanita para que recibas alertas cada vez que subimos un nuevo video. Hasta la próxima. Esto es Prevención 507. Listo. Listo. Gracias, Fer, por el apoyo. Bien, como vieron, era un video muy corto, pero que especifica más claramente cómo debe ser la revisión de este arnés. Ahora les voy a presentar, si me parece acá, esta revisión, por supuesto, la debemos tener luego en una checklist, es decir, debe existir un formato donde, como una lista de cotejo, donde esta revisión que hemos visto, que nos ha explicado esta persona, pues vamos a chequearla. Si la cinta está bien, si presenta alguna lesión, algún daño, si alguno de los elementos metálicos está con sus elementos de seguridad están dañados, todo eso, entonces lo vamos colocando, el sí o el no, el sí o el no, y eso es lo que va a permitir el uso de ese elemento en una nueva actividad. Importante, cuando un elemento de estos de tipo de arnés de seguridad o estas cintas se considera con el responsable de higiene y seguridad o la persona más con más experticia para hacer este tipo de inspecciones, si se va a desechar ese equipo, debe tener una ruta para desecho. En la mayoría de los casos se pretende, se persigue que ese elemento no sea utilizado luego por elementos inexpertos o quienes descuidan un poco la norma de seguridad. Por lo tanto, las cintas a veces hay que cortarlas para evitar que sean utilizados por otros elementos. O dependiendo de la condición, quedan esos elementos disponibles para fines de capacitación, siempre y solo demostrativos. Acuérdense que vamos a hacer las capacitaciones a nuestros trabajadores, por lo tanto hay que enseñarles a cómo usar un arnés, cómo colocárselo, cómo retirarlo, cómo hacer las labores de almacenaje, mantenimiento del arnés e incluso de cómo hacer estos procesos de inspección. Pero si tengo un arnés con daño, no puedo utilizarlo con ningún trabajador, ni para ejecutar la actividad laboral, ni para realizar alguna actividad práctica de capacitación. Solamente sería para fines demostrativos, como lo está haciendo esta persona aquí. Nos está mostrando elementos con daños severos al equipo, pero solo para fines demostrativos.
Y lógico que teniendo ya la certificación de daño, vaya a utilizar ese equipo no seguro en una actividad en la que un trabajador va a hacer un ejercicio práctico colocándoselo y haciendo una actividad de ejercicio de altura. ¿Ok? Solo sería para fines de certificación. Bien, aquí vendría la pregunta de, bueno, ¿por qué tenemos nosotros que en salud ocupacional ver esto? Eso no lo voy a hacer yo no voy a inspeccionar el arnés, yo debo conocer el arnés, sería ideal que cuando vamos a evaluar un trabajador que va a realizar trabajo en altura, donde es requerido el equipo de seguridad tipo arnés, pues que el propio personal de la salud ocupacional pueda evidenciar y evaluar si el trabajador está cumpliendo con los requerimientos que establece la normativa, si los elementos de seguridad cumplen con los requerimientos, etcétera. Pero sí este nivel tan técnico de evaluación de la seguridad del equipo, pues no nos corresponde tanto a nosotros, sino a el ingeniero de seguridad y de higiene o a la persona que esté con mayor capacidad para ello. ¿Pero por qué necesitamos conocerlo? Porque fíjense ustedes que si hemos dicho que el arnés es el principal elemento de protección del trabajador para evitar el riesgo mayor, que es la muerte, pues tenemos que conocer también cómo son las lesiones que se van a producir o qué va a pasar con un trabajador que utilizando el arnés tenga algún problema. Fíjense que el riesgo mayor es la muerte. Tristemente todavía siguen ocurriendo en cualquier parte del mundo estos relatos que luego vemos registrados en las noticias como tal o en los reportes de accidentes laborales que ocurren. Muere un trabajador al caer, en este caso puse 10 metros de altura. Es triste. La pérdida de vida humana en un proceso de trabajo es un muy alto costo, y más cuando podemos medir los riesgos y controlarlos y dar elementos de seguridad como tal. Esto es una fotografía, la sacan ustedes también de las referencias a nivel de salud ocupacional de accidentes del trabajo. Les decía la vez pasada, y se los ratifico hoy, la mayor cantidad de muertes y de accidentes por caída desde altura ocurren en el sector construcción. En este caso era un sector construcción, el trabajador de la construcción cayó. Pero fíjense que no solamente debo conocer antes el elemento, sino que después de ocurrido el accidente hay que hacer el proceso de investigación de ese accidente. ¿Cómo se investiga un accidente de trabajo? Y hay que hacer pues un proceso de chequeo de qué fue lo que pudo haber ocurrido. En este caso, con los elementos visuales que tenemos presentes nada más, pues podríamos decir que este trabajador de altura por lo menos estaba supuestamente utilizando lo que sería el arnés de seguridad. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué cayó? Entonces, fíjense ustedes que aquí ya de una vez uno ve que este arnés de seguridad no estaba colocado completo. ¿Qué pasaría? Se cayó en el momento en que estaba colocándose el arnés de seguridad. Primer error. El arnés de seguridad se coloca antes de hacer el ascenso, no una vez que están arriba. ¿Ok? Entonces, aquí se ve evidentemente un arnés, se ve una conexión a nivel del muslo, no veo la otra, pero evidentemente la conexión o el sistema completo de protección del torso no está. Evidentemente, pues, si esto era las eslingas, que era lo que lo iba a ajustar una línea de vida, pues no hubo tal ajuste porque la eslinga está acá. Entonces, el arnés no está colocado, la eslinga está acá, aquí. Es decir, elucubrando aquí con la fotografía solamente podemos ver que no hubo cumplimiento de la norma de seguridad que debió haber hecho. Y por supuesto, con el riesgo tan alto que tiene este tipo de trabajo, pues lamentablemente la consecuencia es la muerte de este trabajador. ¿Y cuál es la causa de muerte en caída de altura? Pues todos sabemos que una persona que se cae desde altura, el principal problema que va a presentar desde el punto de vista médico es un politrauma, politraumatismos severos, dependiendo de la altura, dependiendo del área corporal que primero haga contacto con la superficie, pues va a presentar lesiones que van desde lesiones menos severas, si la altura es menor,
a lesiones muy severas si la altura es mayor, a las lesiones tan graves como la muerte del paciente, todas generadas por traumatismo. El manejo del paciente que cae en altura, por supuesto, es el manejo que corresponde a un politraumatizado. Bien, entonces entendamos un poco qué ocurre cuando hay una caída. Hablamos mucho del arnés, hablamos mucho de este punto de anclaje para la línea de vida y que ese arnés del trabajador se debe ajustar a lo que es la línea de vida. ¿Qué ocurre cuando hay una caída? Pues hablábamos, el trabajador va a caer. Recuérdense que involucra lo que sería el peso del trabajador o la masa, la velocidad, la altura a la que va a caer, etc. Entonces, ¿qué elementos debemos tomar en consideración para evitar el daño en la utilización de estos elementos que frenen la caída o que eviten la caída? Bueno, no evitan la caída, evitan la lesión de la caída. Bien, este punto de anclaje, ¿verdad? Va a tener una distancia, que lo da la cinta de seguridad, que generalmente es de 1.80 metros a la línea de anclaje. Esta línea de anclaje o esta eslinga que hablábamos tiene esto que es lo que hemos hablado mucho de lo que sería el absorbedor de energía, ¿ok? Esto que reduce el impacto de la caída. Eso debe estar por lo menos a 1 metro del punto de anclaje. Considerando la altura del trabajador, que en promedio pudiera ser 1,70, ¿ok? De la altura del trabajador, entonces el total de esa distancia desde el punto de anclaje hasta la superficie de contacto, el suelo o la estructura que esté, debe haber por lo menos, debe estar por encima de 1 metro, que sería el factor de seguridad. Es decir, entre los pies del trabajador y la superficie del piso o del elemento donde vaya a caer el trabajador, debe haber una distancia de 1 metro. ¿Ok? ¿Para qué? Para que el trabajador quede suspendido y no tenga las lesiones de trauma que van a generar si hay contacto directo con esta superficie a una velocidad determinada. Entonces, fíjense que si sumamos el 1,80 de la línea de anclaje, el metro de la distancia de la reducción y el 1,70 m de la altura del trabajador con el metro de factor de seguridad, el total entre este punto de anclaje y la superficie del piso sería de 5,50. ¿Ok? Pero recuerden, siempre debe haber una distancia de mínimo 1 metro, ¿ok? Entre los pies del trabajador una vez que queda suspendido y la superficie en la que tendría contacto, ¿ok? Otro punto importante que tiene que ver con el uso de estos elementos de seguridad, del arnés de seguridad, es que este punto de anclaje, ¿ok? O el aseguramiento a la línea de vida y la extensión de esa eslinga que va a permitir el desplazamiento del trabajador, dependiendo de la distancia que haya en donde ocurre la caída de ese trabajador, cuando ocurra, puede generar lo que llamamos un efecto péndulo, ¿ok? Es decir, si el trabajador cae de lo más cercano de ese punto de anclaje, el trabajador va a tener un deslizamiento vertical que va a hacer de menos distancia de separación entre la estructura que lo soporta donde él está. Pero a medida que se va distanciando, ¿ok? Cuando cae, se genera este que llamamos el efecto péndulo. Es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque este efecto péndulo va a generar alteraciones en la fisiopatología del paciente. ¿Ok? Por supuesto, van a haber traumas en el contacto de ese paciente al golpear contra la estructura. ¿Ok? Puede haber traumatismo, puede haber trastornos hemodinámicos por la velocidad que se va generando, etc. Es importante conocerlo para hacer el seguimiento de ese trabajador o la atención inmediata del trabajador que ha sufrido este tipo de caída. Y si bien el arnés es un elemento de seguridad, también el arnés puede tener sus riesgos. El arnés lo que va a evitar es la muerte del trabajador al caer sin ningún tipo de elemento de suspensión. Pero el tener el arnés de suspensión va a evitar la muerte, pero puede generar
también cambios hemodinámicos en el paciente que pueden provocar alteraciones de salud. Y aquí para que ustedes vean la diferencia, cuando utilizo solo un arnés de cintura, fíjense que un trabajador que caiga y esté sujeto solo por un arnés de cintura, su cuerpo se va a tener esta estructura, si pierde el conocimiento, el paciente va a quedar de esta forma, ¿no? Completamente curvado, cabeza hacia abajo, brazos hacia abajo, piernas hacia abajo, y su elemento de soporte está solamente en esta parte. Esto va a producir, por supuesto, alteraciones hemodinámicas serias para el trabajador, las lesiones a nivel de cerebro, porque fíjense cómo se distribuye el volumen sanguíneo en este caso. En tanto que cuando el arnés es de cuerpo completo, esa sujeción a cuerpo completo permite que el trabajador, aun cuando pierda el conocimiento, se va a mantener en esta posición supina, digamos, ¿ok? Con una discreta caída de la cabeza, los brazos completamente verticalizados o quizás un poco desviado hacia atrás, pero siempre con un soporte que va a estar distribuido en todo lo que es el tórax y cintura del paciente. Esa es la diferencia, este tipo de arnés con este otro. Y es importante para los cambios fisiopatológicos que se van a provocar. Y es importante conocer entonces que también el uso del arnés puede generar ciertos problemas de tipo de salud para el trabajador. El trabajador que cae en altura sujetado a un arnés va a quedar suspendido, y si pierde el conocimiento, que lo puede perder en un periodo tan corto como menos de 10 minutos, ocurre ¿por qué? Por los cambios fisiopatológicos que se están presentando durante la sujeción. Recuerden, peso del paciente, elongación del mecanismo de sujeción, más la velocidad que se genera por la caída, va a provocar que estos elementos de sujeción provoquen una compresión. Entonces, estas sujeciones que están a nivel de los muslos, con el peso del paciente, la velocidad de la caída, va a provocar que se ajusten más estos elementos y va a provocar obstrucción de los grandes vasos vasculares que están a nivel del muslo. Recuérdense que las grandes arterias y venas están en tórax, abdomen y muslo, ¿ok? Recuérdense que por acá está pasando la vena femoral, la arteria femoral, que son grandes vasos arteriales, grandes vasos sanguíneos. De manera que esta compresión puede provocar la obstrucción de ese flujo sanguíneo. Del flujo sanguíneo que viene de las piernas hacia el corazón, que tiene que ver con el retorno venoso por compresión de la vena femoral, lo que va a ocasionar que el gasto cardíaco caiga. El paciente va a presentar una hipovolemia, no porque tenga pérdida de volumen, no es una hemorragia que está presentando, sino porque el volumen no puede llegar porque está obstruida esa gran arteria, vena que tenemos allí, ¿ok? Eso va a generar, por supuesto, que el aporte de sangre hacia los grandes órganos, como el cerebro, el corazón o otros, pues se va a ver comprometido. Y sobre todo, a nivel del cerebro, no va a llegar elemento circulatorio, por lo tanto no llega el oxígeno y el paciente va a presentar una hipoxia por hipovolemia a nivel cerebral. Y eso hace que el paciente pierda la conciencia inmediatamente al estar suspendido. ¿Ok? Por otro lado, esta compresión también afecta a la arteria femoral, y recuérdense que la arteria femoral es la que lleva la sangre oxigenada hacia estos grandes tejidos que son los músculos que están en los miembros inferiores. Y al no llegar arteria, el suministro arterial a esos elementos, pues va a desencadenar hipoxia también en estos tejidos musculares, y eso me va a generar un síndrome de compresión, un síndrome de compromiso de irrigación
de esas grandes masas musculares, el músculo va a presentar hipoxia y al estar en hipoxia el músculo entra en juego esta alteración que hay a nivel de la fisiopatología del músculo y va a haber liberación de la miosina, que es la principal proteína que está presente en el músculo, que es una proteína de alto peso molecular y que esa proteína puede generar alteraciones de la función renal, que ya está comprometida de por sí por la hipoxia, por la hipovolemia y que puede verse comprometida también por esta presencia de esta molécula de mioglobina que puede generar alteraciones de insuficiencia renal. Es lo que conocemos como radiomiolisis, que en el caso del politrauma o de una compresión o en el caso de el síndrome de Arnés o síndrome de suspensión inerte, ¿por qué inerte? Porque el paciente perdió el estado de conciencia, pues me va a generar este tipo de alteración. Es decir, que durante la caída, trabajador que pierde el estado de conciencia va a tener alteraciones a nivel del cerebro por la hipoxia, por hipovolemia. A nivel del corazón por doble mecanismo. Uno, porque está bombeando en vacío, digamos, porque no le llega el gasto suficiente, el retorno venoso de los miembros inferiores, y por otro lado, porque el propio corazón requiere del oxígeno para poder hacer su trabajo y también la hipoxia le va a afectar. Y a nivel de las piernas, por lo que les decía, por el compromiso de esos grandes vasos arteriales. Este paciente entonces debe, este trabajador que ha sufrido la caída y que ha quedado suspendido, debe ser rápidamente atendido. Por eso la respuesta debe ser lo más pronto posible, preferiblemente antes de los 10 minutos, que es lo que va a dar el tiempo de compromiso mayor de la salud de este trabajador. Es importante conocerlo y por eso dentro de las normas de seguridad y de los protocolos de seguimiento de trabajo en altura está que cuando hay un trabajo en altura debe estar activado también ese mecanismo de respuesta de las personas rescatistas que son las que van a dar la atención inmediata de este trabajador y van a, por supuesto, hacer el rescate del mismo. Esto sí es importante para del sector salud ocupacional, específicamente para quienes estamos en él como médicos, paramédicos y las enfermeras que estamos en el área de salud ocupacional. Esto debemos conocerlo y conocer esto pues es explicado por todo lo que hemos visto de lo que es el trabajo en altura, de los riesgos del trabajo en la altura y cuáles son las implicaciones de estos elementos de seguridad que lo que persiguen es salvar la vida y garantizar la calidad de vida de este trabajador con la menor afectación posible de su salud por o con actividades relacionadas al trabajo. Bien, es lo que teníamos para la tarde de hoy. Con esto hemos cerrado lo que teníamos programado para esta tarde, que es los elementos de seguridad y la guía de inspección de un arnés de seguridad. Como siempre, el recordar la prevención es lo más importante. Y en el trabajo en altura, anclarse a la línea de vida es lo más importante. Esto es nuestra función en salud ocupacional. Capacitar al trabajador, verificar que se cumplan los protocolos y los procesos de seguridad y hacer que el trabajador tome conciencia de esos riesgos y asuma su responsabilidad de cumplir con los elementos que son requeridos para esa protección que le estamos brindando en el trabajo. Bien, como siempre, este tiempo que nos queda es para las preguntas que puedan tener y aprovechar de aclararlas en el tiempo que nos queda. Gracias por estar allí. Muchas gracias, doctora. Igualmente ya compartí la liga del examen, por favor de responderlo. Y de igual manera, si alguien tiene una pregunta o algún comentario para poder contestarlo.
¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario? Me parece que no, doctora. Un segundo, sí. El doctor, de parte del doctor Mohamed Corostieta, ¿qué es Sí. recomendable para un soporte vital básico de hipoxia por suspensión? Bien, evitar la hipoxia por suspensión, muy importante. Recuérdese que el trabajador está presentando esa hipoxia por la compresión que hemos hablado de ese equipo de sujeción que está. Si el trabajador todavía mantiene la conciencia, es importante que el trabajador esté manteniendo el movimiento de sus miembros inferiores, que trate a través de sus brazos, ¿ok? En las cintas que tiene lateralizadas, de elevar un poco para evitar la compresión de esas cintas a nivel del muslo. Al elevarme yo quizás el muslo afloja un poco. O tratar de aflojar un poco la cinta del muslo. Aflojarla si es posible, ¿ok? No desconectarla, porque el desconectarla va al riesgo de que se va a caer. Entonces, esos elementos hay que enseñárselos al trabajador antes de. Es decir, mira, si te pasa esto, debes hacer la sujeción, eso se debe dar en la capacitación, cómo puedo elevarme un poco para evitar esto, mantener el movimiento de las piernas, moverlas, mover los dedos, tratar de controlar su respiración, tratar de controlar su nivel de estrés, porque imagínense lo asustado que va a estar ese trabajador que está contenido allí. Eso en el tiempo en que lleva la respuesta para rescate de ese trabajador, ¿ok? Cuando el trabajador está siendo atendido, ya él se libera el soporte de la compresión por el rescatista, pero el rescatista ya ha resguardado a ese trabajador. Entonces ya pasa rápidamente este efecto. Si el trabajador ha perdido la conciencia, allí por eso la respuesta debe ser rápida e inmediata. El rescatista debe ir, tratar de elevarlo él, liberarlo y hacer el rescate y el ascenso con el arnés del rescatista. Eso ellos saben y están entrenados para eso. Ahora, una vez que ese rescatista ya es bajado y ya está, perdón, ese trabajador es rescatado y ya está en sitio seguro, ya lo han bajado, ya lo lleves allí, ¿qué debe hacer de atención? Pues por supuesto, toda atención de soporte de vida empieza por lo básico, ¿ok? Una vez que se liberó esa compresión a nivel de muslo, ese volumen va a venir rápidamente otra vez a el corazón y va a haber el llenado violento de esa cámara que estaba en vacío. Al liberarse, pues esa sangre va a retornar de manera violenta. Por lo tanto, aparte del soporte del suministro de oxígeno por los mecanismos que conocemos, el uso de la válvula de resucitación manual, también es importante el retorno, el soporte a través de la infusión de volúmenes de líquido. ¿Cuáles? Bien sea el Ringer lactato o la solución de cloruro de sodio al 0,9 o conocida solución fisiológica. Debemos administrar rápidamente este volumen para restituir y garantizar el flujo a nivel renal, que es una de las cosas que nos va a afectar más. Recuerde siempre que la hipoxia cerebral, ¿ok?, va a generar una vasodilatación de los vasos cerebrales y esa vasodilatación va a generar edema cerebral. Una de las causas de muerte de trabajadores que han quedado con este síndrome se ha visto en el momento de hacer las autopsias que a nivel cerebral incluso se han presentado hemorragias o grandes edemas cerebrales. Entonces, la hipoxia siempre debe ser evitada, por eso la respuesta debe ser lo más inmediata posible, pero también recordar que el aporte de oxígeno, la inmovilización, por supuesto, que corresponde al trabajador y el flujo de restitución de volúmenes, bien sea con Ringer o con solución fisiológica, nos va a evitar las complicaciones renales a posteriori. Es un trabajador que debe ir, una vez que haya recibido las medidas de resucitación inicial, trasladado a centro médico para continuar la evolución
posterior. Nunca debe un trabajador que ha tenido caída en altura, aun cuando no haya habido pérdida del estado de conciencia, de mantenerse en el área de trabajo. Es un trabajador que debe ir al área hospitalaria porque debe ser evaluado en todo su contexto. Recuérdese que puede haber liberación de potasio, puede haber por la lesión muscular, etcétera, y eso me va a generar trastornos cardíacos tipo arritmia. Debo evaluar la función renal porque ya hemos hablado mucho de ello. ¿Ok? Entonces, primeros auxilios, ¿qué corresponde? Inmovilización, estabilización del paciente, suministro de oxígeno y reposición de volumen. Muchas gracias, doctora. Me pregunta bueno, antes que nada, la doctora Marcela, si tienen otras actividades, se pueden desconectar únicamente, como decían, por favor, contestar todos el examen. Y por otro lado, pregunta la doctora Pilar Hernández, ¿cuáles son las complicaciones que podría tener al momento de bajarlo? Esta que hemos hablado, si ha durado mucho tiempo, más de 10 minutos, y el proceso de compresión de los grandes vasos musculares pues se ha sostenido, puede haber esto que hemos hablado, la hipoxia cerebral, el edema cerebral y los daños musculares y trastornos cardíacos tipo arritmia por la presencia del potasio y por la hipoxia que genera y la lesión de la mioglobina. Esos son rápidamente reversibles si hacemos el manejo rápidamente. Gracias, doctora. También pregunta la doctora Brenda Hernández, ¿cómo bajan al trabajador suponiendo que estaba trabajando en cubierta o techo y no hay plataforma de elevación? Para eso debe estar el protocolo de respuesta. Eso debe estar en el manual de seguridad y en los protocolos de manejo de trabajo en altura, que incluye el personal de primera respuesta, que serían los rescatistas, quién va a atenderlo, cómo va a atenderlo, a dónde lo vamos a trasladar y qué vamos a hacer a nivel de empresa. Se supone que la empresa debe tener su brigada y dentro de la brigada deben estar preparados los rescatistas. Si la brigada si la empresa no tiene la brigada o no tiene el personal de rescatista, entonces debe activar rápidamente la primera respuesta a través de lo que serían los cuerpos de protección civil, cuerpos de bomberos o los rescatistas certificados y de otras instituciones que tengan acá en el país. ¿Ok? Por eso está establecido en el protocolo de manejo del trabajo en altura. Debe haber la respuesta de primeros auxilios al equipo de respuesta establecido y todo, y debe estar antes. No es que sin saber yo, sin ser rescatista, me voy a ir a rescatar al trabajador que está allí. No. Una cosa es el trabajo de altura y otra cosa es la actividad de rescate, de cómo bajar, cómo manejar y cómo llevar al trabajador. Muchas gracias, doctora. Pues como comentario, el doctor Mohamed dice, muchas gracias, doctora, muy completo el tratamiento en la atención como primer respondiente. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Pues me parece que aquí cerramos, doctora. Muchísimas gracias por la capacitación de hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes, estamos siempre a la orden y bueno, como siempre, cualquier duda, pregunta, pueden hacerla, incluso tenerla preparada para el siguiente encuentro. Tienen disponible el material, ya se los van a colocar en el Classroom. Y bueno, estamos a la orden. Allí también al final están los datos con los cuales podemos hacer intercambios. Gracias por estar allí. Feliz noche para todos. Bueno, Gracias, Fer, por tu apoyo. no, muchas gracias, doctora, y muchas gracias a todos los que pudieron atender a esta capacitación. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego.